Te invito para que abras tu Biblia, vamos a la palabra en Éxodo capítulo 33, en el versículo número 12. Y es una palabra que Moisés está hablando con el Señor. Dice la palabra, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, digan conmigo, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Si la presencia de Dios no va contigo, no me saques de aquí, decía Moisés. Qué hermosa palabra. Cuando yo era niña, quiero comentarles algo, fue algo muy traumático que hasta todavía ahora lo recuerdo. Hay cosas que recuerdas porque te marcan mucho tu vida. Y cuando yo era niña, aproximadamente de 5 o 6 años más o menos, me acuerdo que salí con mi mamá a comprar en el centro, no sé cuántos conocen allá por donde venden piñatas. Y es un lugar como que un pasillo cerca de 3 hermanos. Y yo estaba caminando con mi mamá tomada de la mano. Y me acuerdo que en un momento, en un breve momento, yo me solté de mi mamá porque me llamaron la atención las piñatas y los dulces. Pero yo seguía caminando y en ese momento volví a tomar la mano de mi mamá y seguí caminando. Pero en ese momento empecé a escuchar risas. Y cuando empecé a ver de qué se ríen, veo a mi mamá atrás de mí. Y yo volteo a ver y hago así y veo que es otra persona. Y mi mamá estaba detrás de mí viéndome. Y yo me puse a llorar porque yo decía, no es mi mamá. ¿A quién estoy agarrando? ¿Quién me está llevando? Y me puse a llorar y me fui con mi mamá. Y mi mamá me dijo, hija, te tienes que fijar a quién agarras. Porque tú tienes que saber bien quién es la persona que te guía. Porque de eso va a depender tu vida, de eso va a depender tu futuro. Y muchas veces nosotros somos guiados por la persona equivocada. Somos guiados por algo que no está en el corazón de Dios. Moisés era un hombre que fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel del pueblo de esclavitud de Egipto. Egipto tenía cautivo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y eran esclavos, di conmigo esclavos. Pero el Señor eligió a Moisés. ¿Y sabes qué? Me llama la atención que eligió a Moisés a pesar de tener discapacidades físicas. Él era tartamudo. Y todavía así el Señor le dijo, tú eres el que va a sacar a mi pueblo de esa esclavitud. Y sabes una cosa, el Señor no necesita a personas perfectas para que le sirvan. El Señor necesita personas dispuestas para que le sirvan. ¿Cuántas personas dispuestas hay aquí? Porque tú probablemente puedas decir, yo no tengo nada que darle al Señor, tal vez yo no sé hablar, tal vez yo no puedo leer tan rápido, tal vez yo no tenga el don de compartir en público, pero el Señor no está mirando qué es lo que tienes para darle físicamente. El Señor puede hacer de aún el más insignificante alguien extraordinario, pero solamente tienes que tener ese corazón dispuesto, porque muchas veces pensamos que nosotros no calificamos para servir a Dios, o tal vez yo ya estoy grande, no puedo calificar para servir a Dios. No le platico a nadie de Dios porque digo, tal vez no voy a poder decirle nada. Pero cuando te dejas guiar por la presencia de Dios, el Señor irá contigo y Él es el que va a hablar a través de ti. Tenemos que saber
tenemos que tener la seguridad de saber quién es el que nos está guiando en nuestra vida. Moisés le decía ya al Señor: Señor, ya saqué a este pueblo, pero mira, es tu pueblo. ¿Sabes qué? No sé qué hacer. Tú no me has dicho quién va a ir conmigo. Y muchas veces nosotros también tenemos miedo de saber qué va a pasar. Moisés tenía miedo al fracaso. ¿Cuántos han tenido miedo al fracaso? De tomar una decisión y decir: ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que si me cambio de trabajo me va a ir bien? ¿Será que si dejo todo por el Señor me va a ir bien? Y ese dilema tenía Moisés. Y ese dilema decía: Señor, este pueblo es grande, este pueblo es tuyo. Y él reconocía que era un pueblo difícil, porque el pueblo de Israel era como nosotros, muy difícil. Pero él sabía que si la presencia de Dios lo acompañaba, él podía vencer. Y tú tienes que saber que si la presencia de Dios es la que te guía para hacer las cosas, tú puedes caminar seguro. Porque muchas veces tenemos miedo al fracaso, porque somos seres humanos. Puede ser que nuestro corazón se tambalee, pero cuando sabemos que estamos sostenidos de la mano de Dios, sabemos que aún lo que el Señor nos pida, que a pesar de que mi mente diga: ¿cómo va a ser que yo haga esto? Si el Señor te lo pide, si el Señor va contigo, Él te dará descanso. Él te va a dar descanso a tu alma. Él te va a dar descanso a tu corazón. Y eso es algo maravilloso. Lo mismo le pasó al rey David. El rey David fue elegido rey sobre Israel. Pero ¿saben qué? El rey David no era el rey David cuando lo eligieron. El rey David era un simple pastor de ovejas. Él era uno que estaba cuidando las ovejitas, todo sucio, donde nadie lo veía. Sus hermanos eran hombres de guerra. Y él era el más insignificante de su familia, al grado que cuando llegó el profeta a ungirlo, llegaron todos los hermanos, pero no llegó David. ¿Por qué? Porque no fue invitado a esa reunión. Y cuando el Señor le decía a Saúl: este no es, Saúl decía: yo creo que este sí es, porque está alto, está fuerte, él puede ser el rey. Le decía el Señor: no, no es. Y así siguió con todos. Y decía: oye, Isaí, ¿no tienes más hijos? El Señor me dice que no es ninguno de esos. Bueno, pues tengo uno que se llama David, pero él es pastor de ovejas. Que lo vayan a buscar. Ni siquiera lo tomaban en cuenta. Tal vez en tu vida no te han tomado en cuenta. Tal vez tú piensas que nadie te toma en cuenta, pero hay alguien que mira tu corazón. Porque el Señor no ve el exterior, el Señor ve el corazón de las personas. Y que tú sabes, cuando el Señor te llama y el Señor dice que irá contigo, entonces vas a poder tener la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver que también el Señor sabía que cuando iba a tomar a Moisés para guiarlo, Él se iba a manifestar. Tú tienes que saber que el Señor se va a manifestar a tu vida. Y mira cómo se manifestó en el pueblo de Israel. Vamos a ver, por favor, Éxodo capítulo 13 en el 21. Éxodo capítulo 13, 21. Dice la palabra 13, 21. Ahí está. Y Jehová iba delante de ellos, o sea, del pueblo de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La columna de nube y la columna de fuego son símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guiaba al pueblo de Israel.
Y el pueblo de Israel no se movía a menos que la nube o el fuego se movieran. Es cuando ellos recogían todo y se movían. Cuando la nube descendía, ellos estacionaban allá. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que tú no te muevas a menos que el Espíritu Santo te dé la dirección. Que tú no te muevas solamente por lo que piensas o por tus emociones, sino te muevas guiado por el Espíritu de Dios. Y eso, la única manera que vas a poder ser sensible a la voz y al llamado del Espíritu Santo es buscando su rostro. No hay otra manera, porque cuando tú buscas el rostro de Dios, Él te empieza a dar instrucciones. Pero cuando tú dejas de escuchar a la voz de Dios, vas a empezar a escuchar otras voces, pero que no provienen de Él. Y es ahí cuando viene la confusión, es ahí cuando viene el desánimo, es ahí cuando viene la incertidumbre. Pero Él se manifestaba como columna de fuego y como columna de nube durante el día. Y el Señor lo que quiere es pastorear a la iglesia de Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Él quiere pastorear tu vida, así como pasó en el pueblo de Israel. Él no quiere que camines a la deriva. No quiere que camines solo, porque Él es el que quiere estar delante de ti para guiarte. Y en pocas palabras le decía Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. En otras palabras le decía: Señor, si tú no me sostienes y me llevas caminando, yo no me muevo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces salimos tal vez de algo que nos tenía aprisionados, pero nos quedamos estáticos y decimos: ¿y ahora qué hago? A veces terminamos relaciones, a veces terminamos trabajos, pero ¿y ahora qué hago, Señor? Tu presencia irá contigo, dice el Señor. La presencia de Dios irá contigo. Y solamente de esa manera, porque la cosa no es salir, la cosa es también avanzar hacia donde el Señor te está llamando. Muchas personas reciben al Señor, muchas personas dicen: Señor, yo creo en ti, reconozco que tú eres mi Dios y mi Salvador, perdona mis pecados. Pero cuando terminan en ese momento en la iglesia y salen, ¿qué sigue ahora? Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo va a ser mi vida ahora? Por eso el Señor en ese momento le dice: mi presencia irá contigo. Y Moisés tenía un deseo de decir: Señor, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo, Señor. Y ese es el deseo que tenemos que tener como iglesia, de que no nos dejemos llevar por otras cosas, por cualquier viento de doctrina. Aquí no es lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi tía, lo que me dice mi amigo, es lo que tú me estás enseñando, Señor. Y eso es la maravilla del Señor, que Él nos quiere pastorear. Y esa es la manera en donde va a haber un avivamiento en tu vida, cuando dejas que Él sea el que te guíe. Amén. ¿De qué manera vamos a ver? La palabra de Dios, esta hermosa palabra, es el logos de Dios. Di conmigo: logos de Dios. La palabra escrita. Esta palabra escrita vino para darnos dirección. Este no es un libro cualquiera. Para muchos probablemente sea un libro cualquiera, porque lo ven como un logos, lo ven como una palabra, un libro solamente. Pero cuando viene el Espíritu Santo y tú lees esta palabra y sopla sobre ti el Espíritu Santo, se activa el rema de Dios, que es la palabra revelada a tu vida. Esta palabra que ahora, esa palabra es para mí, porque yo estoy pasando esta situación y aquí lo está diciendo. Es cuando puedes recibir dirección de parte de Dios. Es cuando el Espíritu Santo empieza a alumbrar tu vida con esta palabra, que
para muchos tal vez es una palabra muerta, es una palabra de hombres, pero para los que creemos en el Señor, para los que estamos en el Espíritu, guiados en el Espíritu Santo, podemos entender: Señor, esta palabra es para mí, esta palabra tú me la estás dando a mí para que yo pueda tener dirección, porque ahora soy guiado por ti. Tu presencia es la que me acompaña, Señor, y esta es mi brújula. Esta es ahora mi brújula. Ya no solamente van a ser mis pensamientos, lo que aprendí, mis tradiciones. Nosotros tenemos que aprender de la palabra que el Señor nos dejó para que podamos andar por un buen camino, porque eso es lo que necesitamos. Muchas personas están viviendo una vida lejos de Dios, apartados de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque han decidido escuchar otras voces. Pero el Señor aquí nos trae esta palabra. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 2, 14. 2 de Corintios. Dice la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Porque el Señor nos lleva, ¿cómo? En triunfo también. El Señor nos lleva de victoria en victoria. El Espíritu Santo, cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios es la que te está acompañando, te va a llevar de triunfo en triunfo. Porque el Señor es lo que tiene su corazón. Que tú no estés buscando otras cosas, porque vas a fracasar. Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor te va a llevar de triunfo en triunfo. Y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que decidas, porque estás dirigido bajo la nube de su gloria, vas a ir de triunfo en triunfo. Amén. Muchas personas dicen: ¿por qué me va mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué tengo angustia? ¿Por qué no tengo certeza incluso de mi salvación? ¿Sabes por qué? Porque no están caminando bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando nosotros estamos fuera de la nube de gloria, no podemos pedir que haya bendición. Cuando la nube de Dios viene sobre tu vida y estás caminando bajo la presencia de Dios, es un lugar seguro para ti que tu Padre te pone. Pero cuando tú sales de la gloria de Dios, sales de esa nube de protección, sales de esa presencia del Señor, es entonces cuando te empiezan a venir cosas terribles, cosas que el Señor no quería que vinieran a tu vida. A veces decimos: ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa a mí, Señor? Es una prueba. No vamos a confundir, por favor. Muchas veces cuando nosotros hacemos lo incorrecto delante de Dios, las cosas que el Señor ya sabes que no le agradan y lo haces, no digas que es una prueba de Dios. Esa es una consecuencia de tus malas acciones. Y el Señor es el que va a reprenderte, porque Él es un Padre bueno. Porque sería injusto si no lo hace. Porque Dios es un Dios justo, que le da a cada uno conforme a sus obras. ¿Y sabes qué? El rey David lo sabía. La palabra de Dios dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, que él amaba a Dios, que aun cuando era pastor, él empezó a componer salmos. Muchos de los salmos, aproximadamente 70 y tantos salmos, él los hizo y le cantaba al Señor y adoraba a Dios en todo momento. Pero ¿saben qué? En un descuido que él tuvo, se apartó de esos mandamientos de Dios, empezó a escuchar la voz de sus deseos. ¿Y sabes qué pasó con el rey David? Cayó en adulterio. Y antes mandó a matar al esposo con la que cayó en adulterio, a Urías Eteo, que era esposo de Betsabé. Le gustó la mujer
y mandó a matar al esposo para que se quede con ella. Urías Eteo era un hombre que le servía fielmente al rey David. Y todavía si el rey David, por estar escuchando voces que no eran de Dios, él tomó la decisión de empezar a caminar en otro sentido. Pero volvemos a lo mismo, él era un hombre que amaba a Dios. En ese momento vino Natán, que era el profeta, y le dijo: ¿sabes qué, rey? ¿Qué te parece esto? Y le empieza a decir una analogía de una ovejita. Y él entiende perfectamente bien que eso que sucedió estaba mal. Y le dijo: ¿sabes qué? Ese hombre merece la muerte, le dice David a Natán. Pues bien, es verdad, ese mismo hombre eres tú. Tú lo hiciste. Porque aquel que solamente tenía una ovejita, hablando figuradamente de la esposa, solo tenía una ovejita, mandaste a matar para quedarte con ella. Y cuando él escuchó esas palabras del profeta, dice la palabra, que le dolió en su corazón y fueron abiertos sus ojos. Porque cuando la presencia de Dios viene a tu vida, te abre los ojos para darte cuenta que estás en pecado muchas veces. Que de nada sirve que la gente te diga: está mal eso, está mal. Cuando es la misma palabra de Dios que te dice y te convence, el Espíritu Santo te dice: eso que estás haciendo está mal, estás actuando en contra de mí. Y es cuando una persona realmente está buscando la presencia de Dios, dice: Señor, perdóname. Por eso dice en el Salmo 51, este salmo que el rey David hizo, es un salmo que a mí en lo personal me llena de consternación, porque vemos allá a un hombre que estaba buscando y pidiéndole al Señor misericordia. Estaba pidiéndole misericordia por aquel pecado que él había cometido. Salmo 51 dice en el 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David se dio cuenta que había pecado y le dolió en su corazón. Le dijo: Señor, no te apartes de mí. Que tu presencia no se aparte de mí, Señor. No sé si a ti te ha pasado que has cometido algo malo, que tú sabes que no está bien delante de Dios. Y el Señor viene a tu vida y te lo revela. Y en ese momento es tanto tu dolor que le dices: Señor, perdóname. Y por eso dice desde el 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice el Señor, dice David al Señor. Y cuando le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, le está suplicando: Señor, que tu presencia no se aparte de mi vida, que tu presencia no se aparte de mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle: Señor, si tu presencia no me acompaña, no me saques de aquí. No permitas que yo dé un paso como humano, sino que todos mis pasos estén delimitados por la dirección del Espíritu Santo, porque solo ahí vas a ir de triunfo en triunfo. Amén. El mismo Espíritu es el que nos va a guiar. Muy diferente es lo que pasó con Saúl. Saúl fue elegido rey y Samuel, el profeta Samuel, vino a ungirlo porque lo habían elegido rey. Pero a Saúl el Señor le dio instrucciones. Di conmigo: instrucciones. Así como el Señor nos pone instrucciones acá, le dio instrucciones de hacer determinadas cosas. Y lo pueden ver allá en primera de Samuel, en el capítulo 15, con calma. Y vemos que allá el Señor le da instrucciones precisas a Saúl de aniquilar a un pueblo que le había hecho guerra a Israel. Y le dijo: ¿sabes qué? Vas a matar todo. Porque el Señor, cuando te dice: si hay algo que se levantó en contra tuya y es un pecado, tú tienes que aniquilar todo. Porque si dejas un poquito, después ese pecado va a regresar, y va a regresar con más poder.
Tú tienes que aprender a sacar todo lo que el Señor te está pidiendo, que muchas veces te está apartando del Señor. Por eso lo tienes que sacar todo. Pero ¿saben qué? Saúl no hizo caso. Saúl solamente hizo en parte y dejó parte del botín. Y dejó con vida al rey de Amalek, a Agag. Y lo dejó con vida y agarró lo mejor de ese pueblo, cuando el Señor ya le había dicho, destruye todo. Y nosotros muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Decimos, el Señor me dijo esto, pero yo lo voy a hacer de esta mejor manera, porque yo creo que así me va a funcionar a mí. Porque no creo que el Señor quiera que yo haga eso, porque ¿cómo lo voy a hacer? Y eso es lo que pensó Saúl. Y él perdonó al rey de Amalek. Y él perdonó ovejas y vacas. Y ¿saben qué? A causa de eso el Señor lo desechó. Pero ¿sabes qué? No vino arrepentimiento en su corazón. Todavía le dijo, bueno, pequé. Como diciendo, bueno, ya la regué, pero no seas malo, Samuel. Ven conmigo y hónrame delante del pueblo para que no vean que me desechó Dios. Ven, porque a él le importaba más lo que digan los demás, que le acababa de decir, ya te desechó el Señor. No había un arrepentimiento. Estaba más preocupado de qué van a decir. No, por favor, ven, está bien, ya me desechó, ni modo. Pero ven y hónrame. Di que soy rey y todo. El Señor quiere guiar tu vida. Y que cuando Él te diga algo, lo hagas. Que nunca desoigas la voz de Dios. Porque si la presencia de Dios va contigo, Él te va a dar descanso en lo que hagas. Amén. Vamos a ver también. Gloria a Dios. Vamos a ver que cuando eres guiado por el Espíritu, tú das testimonio que eres hijo de Dios. Vamos a ver Romanos, por favor, capítulo 8, en el versículo 14. Amén. Dice el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que los que no son guiados por el Espíritu, ¿serán hijos de Dios? Porque para que tú digas que eres hijo de Dios, tienes que demostrarlo. Eso es lo que habló el pastor la semana pasada. No me vengas a decir que eres cristiano, demuéstralo. Por nuestros frutos nos van a conocer. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, es cuando viene un fruto. Porque no podemos estar bajo la presencia de Dios y no mostrar fruto. Por eso dice que los hijos de Dios se muestran cuando andan debajo de sus indicaciones. Cuando estás bajo la presencia de Dios, yo quiero decirte algo, puedes soportar cualquier tentación. ¿A cuántos se les presenta tentaciones? A todos. Hay unas tentaciones más fuertes que otras, pero tentación es tentación. Pero quiero decirte que cuando tú estás bajo la presencia de Dios, el Señor te fortalece en tu espíritu y puedes desechar cualquier obra de las tinieblas, cualquier obra de la carne. Vamos a ver cómo dice Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, o sea, bajo el pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a leer todos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando estás bajo el Espíritu de Dios, bajo su presencia, el Señor te fortalece en tu espíritu y puedes desechar cualquier obra que quiera tu carne hacer, porque somos carne, espíritu, alma y cuerpo. Y en este cuerpo, el cuerpo le gusta pecar. Pero cuando tú estás caminando bajo la presencia de Dios, el Señor te fortalece tu espíritu y puedes desecharlo. Pero cuando tú te sales de la protección de Dios, de la presencia de Dios, es como que salgas sin fuerzas para aceptar cualquier cosa que el enemigo te tira. Por eso es tan importante buscar la presencia de Dios, porque el espíritu se opone contra la carne. Por eso dice que tenemos que estar guiados en el Espíritu. Por eso cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Efesios 5:11, sino que más bien las reprendemos. Porque nosotros no podemos participar en las cosas de las tinieblas, porque estamos guiados bajo el Espíritu. Tenemos que aprender a reprender todas esas obras. Cuando eres guiado también por el Espíritu, puedes ver la gloria de Dios. Yo te voy a decir algo. Hay una persona ahorita que vamos a ver acá, que era un hombre que amaba a Dios y que era para él un honor servirlo. Y estamos hablando de Esteban, que él era un diácono. Y después empezó a ser un evangelista y le hablaba a todos. Pero sabes que allá entre los fariseos y todos los doctores de la ley lo odiaban porque hablaba de Dios. Y un día se pusieron de acuerdo para matarlo, para apedrearlo. Cuando tú estás pasando una situación difícil en donde sientas las pedradas que hay en contra tuya, ¿cuántos los han sentido? Hay pedradas que vienen como golpes que te quieren matar. Cuando tú estás caminando bajo la presencia de Dios, solamente ves la gloria de Dios, no ves las piedras, no ves las piedras. Vamos a ver cómo dice Hechos 7:55. Hechos 7:55. Dice la palabra: pero Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabes cuándo dijo eso? Cuando lo estaban apedreando. Cuando lo estaban apedreando, dice: yo veo los cielos abrirse y al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono del Padre. Él estaba viendo el trono de la gracia. Él no estaba sintiendo las piedras. Él no estaba caminando en lo natural. Él estaba caminando en lo sobrenatural. Muchas veces pueden venir ataques a tu vida, pero no veas los golpes, no veas las personas que te tiran. Di: Señor, yo puedo ver tu gloria en esto. Yo puedo ver que tú te vas a manifestar. Yo quiero ver, Señor, tu gloria. Pero eso lo vas a hacer cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando tú día con día anhelas su presencia, cuando tú cada día le dices al Señor: Señor, necesito de ti. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, muchas veces cambian tus planes. Cambian tus planes. A veces tienes planes de hacer algo. A veces tienes tú tu propia agenda. Voy a hacer esto, voy a contratar aquello, me voy a ir aquí, pasado mañana voy a hacer un viaje, Pero sabes una cosa, cuando eres guiado por el Espíritu, el Señor te puede cambiar tus planes. Por eso todo ponlo delante de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que cuando somos guiados por el Espíritu, no es lo que tú digas, es lo que diga Dios en ti. Y vamos a ver cómo dice la palabra. Vamos a ver en Hechos, por favor. Hechos capítulo 16.
Hechos capítulo 16, en el verso 6. Dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahí Pablo y Silas iban a ir a Asia, era lo que tenían programado para ir a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, empiezas a escuchar y el Espíritu Santo empieza a moverte a otro lugar y dices: no sé qué sucedió, ya tenía yo todo planeado, pero el Espíritu Santo me está diciendo que yo no lo haga, que yo no vaya, que yo no lo diga. Tal vez ya habías pensado decir algo: voy a hablar con esta persona, voy a hablar con la otra persona, voy a defender mi causa, pero el Señor después te dice: no lo hagas. Eso fue lo que les pasó a ellos, que muchas veces tenemos nosotros nuestra agenda, podemos ponerle nuestros planes: Señor, mira esto, tengo este plan y tengo este, pero ¿sabes qué? Cuando tú aprendes a estar dirigido por la presencia de Dios, le tenemos que decir: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, y si no es tu voluntad, y si tú me cierras puertas, yo sé que tú me tienes preparado algo mejor. Y eso es lo que tenemos que aprender, a estar guiados bajo la presencia de Dios, no con tus fuerzas. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a Cristo. Él es el que te va a enseñar y a revelar quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús en esa cruz del Calvario? Porque muchas veces nosotros no entendemos ese incomprensible amor de Jesús, que vino a entregar su vida por ti. Que cuando tú ya no tenías remedio, que cuando tú ya estabas a punto de ser desechado, vino Jesús y dijo: un momento, yo voy a dar mi vida y voy a pagar el precio. Voy a pagar el precio de una manera extraordinariamente que nadie va a poder pagar lo que yo voy a hacer. Y Él vino a morir por ti. Por eso dice en Juan capítulo 14, en el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es el que va a venir, que cuando tú tienes al Espíritu Santo como tu mejor amigo, vas a empezar a depender de Él. Ya no vas a depender de tus fuerzas, ni de tu inteligencia, ni de que corras o que te levantes más temprano. Ahora vas a depender de su amor, vas a depender de su poder, vas a depender de su dirección. Y cuando te dejas dirigir bajo la presencia de Dios, el Señor te llevará de triunfo en triunfo. Amén. ¿Cuántos quieren estar dirigidos por el Espíritu de Dios? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, si he salido de tu presencia, Señor, perdóname. Que tengas un corazón como el rey David, de decir: Señor, perdóname. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor.